En medio de una peligrosa ventisca, un guardabosques se encuentra con una pastora alemana casi congelada, apenas respirando, rodeando a su camada recién nacida, con solo un trozo de tela andrajosa como escudo contra las gélidas condiciones. Lo que no sabe es que esta madre no estaba simplemente desorientada, estaba huyendo. Y la información clandestina oculta en esa tela desentrañará una historia tan profundamente dolorosa que está destinada a alterar todos sus futuros irrevocablemente. El vendaval aullaba como una entidad animada a través de los árboles cargados de nieve de la indómita naturaleza de Montana. Asaltaba los cristales de las ventanas, agitaba las ramas desnudas de los árboles y gemía a través de la chimenea de una vieja vivienda de madera que había permanecido en gran medida olvidada en el linde del bosque durante más de 40 años. Dentro, Walter Cain, de 60 años, ocupaba su crujiente sillón cerca de una chimenea encendida, acunando una taza dañada de café fuerte. La chimenea proporcionaba el único consuelo que se permitía. El resto de la vivienda, al igual que su habitante, estaba gélido, inmóvil y silencioso. Habían transcurrido 5 años desde el fallecimiento de su esposa, Margarita. 5 inviernos prolongados llenos de quietud. El dolor lo había dejado sin palabras durante varios meses, pero el aspecto más angustioso no era la ausencia de sonido, sino el vacío. Él y Margarita habían construido este refugio juntos. Habían grabado su existencia en estos bosques, pero tras su muerte, las paredes dejaron de retener recuerdos y en su lugar resonaron con remordimiento. Walter rara vez se comunicaba ya, ni siquiera en soledad. Su única compañía consistía en las fotografías que no quitaba, el aroma a pino añejo y el aislamiento que lo corroía como la escarcha en el alféizar de una ventana. Esa mañana en particular, la tempestad avanzó más rápidamente de lo previsto. La nevada era densa y veloz, un velo blanco que oscurecía todo más allá de una corta distancia. Walter no tenía intención de abandonar la cabaña. Poseía provisiones. Tenía su combustible para el fuego. Y no había nadie a quien visitar, nadie esperando su llegada. Pero entonces lo percibió, un sonido llevado por el viento, suave, casi imperceptible. Un lamento. Quizás un aullido. No el aullido indómito y seguro de un lobo, sino algo más delicado, más débil. Inclinó la cabeza, concentrándose para discernirlo. Una vez más, el viento se retorció y aulló. Y de nuevo, ese sonido. Más cerca esta vez, envuelto en el vendaval como un murmullo dentro de un grito. Su pulso se aceleró, un viejo reflejo aflorando de sus días como guardabosques. No obstante, vaciló. Podría ser cualquier cosa, un animal, un recuerdo engañoso, el viento gastando bromas a un anciano cansado. Sin embargo, algo dentro de él se agitó, una atracción que no había experimentado en años. Agarró su abrigo. La tormenta casi lo empujó hacia atrás en el instante en que abrió la puerta. La nieve asaltó su rostro como dagas. Se ajustó la bufanda, se aventuró en la extensión blanca y persiguió el sonido. Sus botas se hundieron profundamente en la nieve fresca, y cada paso adelante se sintió como arrastrar una montaña. Se movió con un sentido de urgencia, aunque no estaba seguro de por qué. Su aliento emergía en nubes rápidas, su linterna tallando delgados pasajes a través de la tormenta turbulenta. Y entonces, después de casi una hora, justo después de un grupo congelado de pinos, lo vio, una masa oscura desplomada bajo una rama baja, parcialmente enterrada en la nieve. Inicialmente, parecía un montón de basura, desechado y olvidado. Pero a medida que se acercaba, su corazón flaqueó. Era un perro, un pastor alemán, su pelaje apelmazado de hielo, sus flancos apenas subiendo y bajando. Estaba enrollada en una esfera compacta, su cuerpo envolviendo protectoramente algo. Walter se arrodilló, su voz raspando desde su garganta congelada. Muchacha, murmuró. La pastora levantó la cabeza.
Sus ojos, vidriosos y hundidos pero ardiendo con un sentimiento inexpresado, se encontraron con los suyos. Entre sus patas yacía una manta raída y deshilachada. Walter extendió la mano, temblando mientras retiraba el material helado. Dentro había 3 minúsculos cachorros. No lloraban, no se movían, pero estaban calientes, calientes únicamente porque su madre los había protegido con su propio cuerpo. A Walter se le cortó la respiración. Había presenciado numerosas escenas durante su tiempo como guardabosques. Había observado el nacimiento y la muerte, tempestades y rescates, pero nunca esto, nunca una madre soportando condiciones de congelación para proteger a su prole. Sus ojos permanecieron fijos en los suyos, suplicantes pero dignos. Walter actuó sin demora. Reunió todo el bulto, los cachorros, la manta y la madre, ahora apenas aferrándose a la vida. Los envolvió en su abrigo, sosteniéndolos cerca de su pecho. «Te tengo», dijo suavemente. El viento aulló con más ferocidad, como si estuviera enfadado por su intervención. Pero Walter se volvió hacia la cabaña, sus pasos torpes pero seguros. Por primera vez en años, no sintió el frío. Algo cálido estaba brotando dentro de él, algo que creía haber enterrado con Margarita. Esperanza. Walter irrumpió por la entrada de su cabaña, sin aliento y temblando, el bulto firmemente sujeto contra su pecho. El calor interior lo golpeó como una oleada, pero no era para su beneficio. Colocó con cuidado a la madre y sus cachorros sobre una gruesa colcha cerca de la chimenea. La pastora alemana apenas se movió. Su respiración era débil y sus costillas solo se movían mínimamente bajo su pelaje incrustado de hielo. Sus patas estaban rígidas. Sus orejas se crisparon una vez y luego se quedaron quietas. «Vamos», masculló Walter, su voz baja e insegura. «Quédate conmigo». De la manta empapada y congelada, desenvolvió con cuidado a los cachorros. Su diminuto tamaño los hacía parecer desgarradoramente delicados. Un leve gemido escapó de uno, su boca brevemente entreabierta antes de volver a caer en el silencio. Otro exhibió un espasmo, sus patas moviéndose erráticamente como en un sueño. El tercero permaneció completamente inmóvil. Walter sintió una punzada en el pecho. Actuó rápidamente, sus años de entrenamiento en respuesta a emergencias tomando el control. Avivó el fuego hasta que ardió con fuerza, después de lo cual envolvió a los cachorros en una suave prenda de franela y los colocó cerca de la chimenea, girándolos suavemente para asegurarse de que recibieran calor. Agarrando toallas, comenzó a secar el pelaje de la madre con ternura, murmurando frases tranquilizadoras. Ella no emitió ningún gruñido, ni se movió. Sus ojos permanecieron abiertos, aunque apenas. «Has cumplido con tu deber», pronunció en voz baja. «Permíteme ahora cumplir con el mío». Pero el recuerdo estaba resurgiendo, no deseado, pesado, brutal. Años antes, había descubierto a Margarita inconsciente junto a su vehículo, atrapada en una zanja en medio de una ventisca. Había intentado todas las medidas, la abrigó, la cargó, encendió un fuego a su lado, pero para cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Nunca se había absuelto a sí mismo. Y ahora, arrodillado junto a este animal afligido, era como si aquel momento se extendiera a través del tiempo, desafiándolo a rectificarlo. Uno de los cachorros emitió un agudo lamento. Walter se estremeció y se giró. El más pequeño, el que no se había movido, estaba inerte, sin aliento, sin sonido. Lo recogió, sosteniendo su diminuta forma en sus manos, tan fría. Lo frotó suavemente, luego con creciente urgencia, presionándolo contra su pecho, susurrando, suplicando. «Hoy no. No después de todo lo que ella hizo. Vamos, pequeño». Recordó una vieja técnica de guardabosques, calentar botellas de agua y rodear a un animal congelado para simular el calor corporal.
Se apresuró a llenar varios frascos de la estufa, los envolvió en toallas y construyó un nido alrededor de los cachorros. Volvió a revisar a la madre. Sus ojos estaban cerrados ahora, pero su pecho seguía subiendo. Elsa, dijo abruptamente, el nombre escapando de sus labios sin premeditación. Ese es tu nombre, Elsa. Eres más fuerte que el frío. La mañana llegó gradualmente. La tormenta persistía, pero la cabaña ahora albergaba un destello de esperanza. Walter examinó a los cachorros. El más grande se movía más, retorciéndose hacia el calor. El del medio se lamió la pata. Y el tercero, el más pequeño, de repente se estremeció en su palma. Walter jadeó, vamos, vamos. Un pequeño chillido emanó de la boca del cachorro, luego otro. Tosió una vez débilmente y abrió los ojos, solo una rendija, solo lo suficiente. Los hombros de Walter se desplomaron con alivio. Se giró hacia Elsa. Su respiración se había fortalecido, su pecho subía con un ritmo constante ahora. No abrió los ojos, pero su oreja se crispó cuando él habló. Lo hiciste, muchacha. Los mantuviste con vida. Extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Ella no ofreció resistencia, no se estremeció. Su cuerpo, aunque todavía temblaba, ya no estaba rígido por el miedo o el frío. Estaba luchando, al igual que sus cachorros. Walter cogió el anticuado teléfono fijo, esperando que la tormenta no lo hubiera dejado inoperable. Marcó la clínica de animales más cercana, un pequeño establecimiento regentado por un viejo conocido de su difunta esposa. Respondió una enfermera, con voz somnolienta. Necesito ayuda, declaró Walter. Tengo una perra madre y 3 cachorros, apenas vivos. He hecho lo que he podido, pero, ¿dónde está usted?, inquirió la enfermera. Podemos intentar llegar hasta usted. La tormenta es demasiado severa, dijo. Sé que no podrán llegar aquí hasta dentro de 1 o 2 días. Solo díganme qué más puedo hacer. Conversaron durante 15 minutos. Anotó cada instrucción, cada detalle, soluciones electrolíticas, horarios de alimentación, indicadores de advertencia. Finalmente, concluyó la llamada, sentándose junto a Elsa y los cachorros. La cabaña volvió a quedar en silencio, aparte del crepitar del fuego y el ocasional gemido de los pequeños. Walter no habló, simplemente escuchó los suaves sonidos de la vida regresando. Y por primera vez en años, no se sintió desolado. La tempestad exterior finalmente había amainado hasta convertirse en una suave ráfaga de nieve, pero dentro de la cabaña, el ambiente era cualquier cosa menos tranquilo. Walter estaba sentado junto a Elsa, observando la luz del fuego danzar sobre su figura en reposo. Su respiración se había vuelto regular, pero seguía débil, con la cabeza apoyada en las patas delanteras y el pelaje aún húmedo en algunas zonas a pesar de su meticuloso secado. Los 3 cachorros, ahora acurrucados juntos en un improvisado lecho de toallas y mantas calientes, habían comenzado a emitir pequeños y suaves sonidos, chillidos y gemidos que de alguna manera disminuían el opresivo silencio de la habitación. Walter llevaba despierto más de 24 horas, pero el cansancio no podía callar sus pensamientos. Algo concerniente a Elsa seguía preocupándole, algo más allá del frío, más allá de la terrible experiencia que había soportado. Su mirada se desvió hacia la manta raída que ella había empleado para proteger a sus cachorros. Era más que un simple trozo de tela, había parecido deliberada, como si la hubiera seleccionado, no simplemente tropezado con ella. El material, aunque desgastado y manchado por la nieve, era claramente diferente al tipo de basura que uno encontraría esparcida por el bosque. Estaba limpio en su núcleo, como si perteneciera a la vivienda de alguien. La recogió lentamente, pasándola entre sus manos, notando la textura de suave algodón bajo la escarcha. Fue entonces cuando lo notó, cosidas en una esquina,
indistintas y algo deshilachadas, estaban las iniciales JC. Walter se quedó helado. Un peculiar escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esta manta no era fortuita, era personal, monogramada, apreciada. Elsa no había arrastrado un trozo de basura al bosque, había llevado un recuerdo. Había llevado una conexión con algo, con alguien. Dobló la manta con cuidado y la colocó a un lado, ahora más inquisitivo que nunca. Esta perra no solo se había topado con la tormenta, huía de algo o de alguien, y había optado por proteger a su prole con una manta que tenía significado. Walter se reclinó, mirando fijamente el fuego, la gravedad de esa comprensión comenzando a convertirse en algo más, aprensión. Mientras la noche descendía una vez más, el viento murmuraba contra las ventanas. Pero no infundía miedo, incitaba la reflexión. Walter estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la chimenea de piedra. Elsa acostada a escasos centímetros. Hablaba en voz baja, inseguro de sus razones. Quizás era el silencio. Quizás era el peso de los días recientes rompiendo finalmente una barrera que creía permanentemente sellada. «Me recuerdas a alguien», murmuró. Margarita tenía ojos como los tuyos, llenos de lucha, gentiles cuando era necesario, pero sin miedo al dolor. Elsa se movió ligeramente, sus orejas crispándose como si estuviera atenta. «No siempre fui así», dijo. Solía creer que la gente podía cambiar. Solía creer que podía arreglar las cosas, hasta que no pude. Miró a los cachorros. Respiraban firmemente ahora, calientes y seguros. Y sin embargo, algo dentro de él se retorcía, porque no todas las cosas habían sido salvadas, no todos podían ser rescatados del frío. Mi hijo se llamaba Jaime, continuó. Se escapó cuando tenía 17 años. Dije cosas que no debería haber dicho, cosas que pensé que eran correctas en ese momento, pero Margarita sabía más. Me dijo que lo arreglara antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, no completó la frase. Elsa abrió los ojos y lo miró, solo por un momento, una comunión silenciosa de sufrimiento, de supervivencia, de algo no expresado pero profundamente comprendido. A medida que transcurrían las horas, Walter persistió en cuidarlos a todos, alimentando a los cachorros con pequeñas cantidades de fórmula tibia que había preparado apresuradamente, limpiando suavemente las patas de Elsa y cepillando el pelaje apelmazado alrededor de su cuello. Ella ya no se resistía, permitía su ayuda, no del todo confiada, no completamente a gusto, pero cesando su oposición. Sin embargo, la noche aún no había terminado de desvelar sus secretos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, uno de los cachorros emitió un aullido, un sonido pequeño y delicado, pero persistente. Walter se despertó de su ligero sueño y se acercó, comprobando su calor, asegurándose de que nada estuviera mal. Entonces lo oyó de nuevo, no del cachorro, sino de afuera. Una rama se partió, luego otra. Se quedó perfectamente quieto. Más allá del suave crepitar del fuego y la ocasional ráfaga de viento, había algo más, un leve crujido de pisadas. No de animal, pesadas, deliberadas. Se movió lentamente hacia la ventana, apartando la cortina lo suficiente para mirar a través de la escarcha. La luz de la luna iluminaba un pequeño claro cerca del linde del bosque. Fue entonces cuando lo vio, una figura de pie inmóvil, observando la cabaña. El pecho de Walter se oprimió. Parpadeó, miró de nuevo, pero la figura había desaparecido. No sabía quién o qué había estado observando, pero algo en la forma en que Elsa ahora miraba esa misma ventana, con las orejas erguidas y los ojos alerta, confirmó su temor. No solo había sobrevivido a la tormenta, se estaba escondiendo de algo que no había cesado su persecución. Walter no durmió durante el resto de la noche, no después de su avistamiento. Esa figura, demasiado alta para un joven, demasiado inmóvil para un simple vagabundo,
despertó algo primordial dentro de él. Miedo, ciertamente, pero también una pregunta: ¿quién estaría observando la cabaña de un anciano en medio de una tormenta de nieve? Y más significativamente, ¿por qué en este momento particular? Ocupó las primeras horas inspeccionando todas las puertas y ventanas, fortificándolas con muebles y troncos cortados de su cobertizo. Elsa lo seguía con la mirada, su cuerpo aún demasiado débil para mucho movimiento, pero una sabiduría en sus ojos sugería que había encontrado esa sombra antes. Los cachorros dormían, acurrucados juntos en el calor que él había creado minuciosamente. Periódicamente, uno de ellos emitía un pequeño gemido o chillido. Walter detenía sus actividades, se acercaba y apoyaba suavemente una mano cerca de ellos, solo para sentir esa chispa de vida. Lo anclaba, le recordaba por qué no podía ignorar esto, porque esto era más que un simple rescate. Cuando finalmente llegó la luz del día, gris y pesada por la nubosidad, Walter se sirvió un café solo y se sentó a la mesa de la cocina. La manta, la que llevaba las iniciales JC, yacía doblada a su lado. Contempló esas letras durante un tiempo considerable. Eso no era simplemente una pista. Era el nombre de alguien que había apreciado a esta perra. Por impulso, abrió su viejo ordenador portátil, polvoriento y lento. Necesitó varios intentos para conectarse a la débil internet por satélite que aún mantenía para emergencias. Accedió a un foro local, uno donde los vecinos ocasionalmente publicaban sobre mascotas perdidas, herramientas viejas en venta o avisos meteorológicos. En la sección de objetos perdidos y encontrados, escribió un breve mensaje: pastor alemán encontrado cerca de Clearwater y parece recientemente preñada, con cicatrices, débil. Envolvió a los cachorros en una manta marcada con JC. Contactar con Walter C. Hizo una pausa antes de enviar la publicación, y luego procedió de todos modos. Elsa se movió ligeramente, observándolo desde su lecho de colchas y toallas. Sus ojos eran más agudos ahora, más alerta. Ya no se parecía a la criatura moribunda que había llevado a través de la tormenta, parecía una madre salvaguardando su guarida, y Walter respetaba eso. A media mañana, mientras preparaba más fórmula tibia para los cachorros, su mirada se posó de nuevo en ella. Algo en su postura, el ángulo cauteloso de su cabeza, la tensión protectora en sus extremidades, le recordó a su esposa. Se rió entre dientes suavemente. Margarita te habría querido, dijo. Eres una luchadora. Su voz se quebró en la última palabra. Elsa parpadeó lentamente, para su asombro, extendió el hocico hacia su mano. Él se quedó quieto, y entonces ella tocó su palma, solo brevemente, un susurro de confianza, un filamento entre dos seres que habían perdido tanto y aún no habían terminado de luchar. Pasaron las horas y el silencio regresó, hasta que sonó el teléfono. Walter se sobresaltó, aquel teléfono fijo no había sonado en más de 6 meses. Lo cogió lentamente, con cautela. Hola. La voz al otro lado era suave, tensa, una mujer. Yo, vi su publicación, dijo. Sobre la perra. Creo que se llama Elsa. Walter agarró el teléfono con más fuerza. ¿Quién es? Mi nombre es Clara Jensen, respondió la mujer, con voz temblorosa. Era la perra de mi hija. Mi hija falleció el año pasado. Siguió una larga pausa. A Walter se le oprimió la garganta. Lo siento, dijo en voz baja. Desapareció, continuó Clara. Elsa. Una noche simplemente se fue, pero estaba preñada. Íbamos a ayudarla a superarlo, pero luego desapareció. Walter miró a Elsa. Las orejas de la perra se habían erguido al oír sonar el teléfono, y ahora, aunque todavía demasiado débil para levantarse, tenía la cabeza levantada, escuchando. ¿Cómo sé que dice la verdad? Preguntó.
Clara no respondió de inmediato. Luego dijo, tiene una pequeña cicatriz detrás de la oreja derecha de cuando intentó saltar por la mosquitera de Cachorra. Walter tragó saliva. Se acercó a Elsa, arrodillándose suavemente a su lado. Apartó el pelo detrás de su oreja derecha, y allí estaba, una línea pequeña y tenue. ¿Por qué ahora?, preguntó Walter en voz baja. ¿Por qué llama ahora? La voz de Clara se quebró. Porque alguien vino a mi puerta anoche. Dijo que sabía dónde estaba Elsa. Dijo que si alguna vez quería volver a verla, tendría que pagar. Un frío silencio se extendió entre ellos. La voz de Walter bajó. ¿Dijo algo más? No, solo que me callara. Volvió a mirar la línea de árboles más allá de la cabaña, la manta, los cachorros. El peso de algo vasto y peligroso comenzó a presionar sobre sus hombros. Quédese quieta, dijo Walter. No hable con nadie más. La llamaré cuando sepa más. Colgó. La verdad estaba emergiendo ahora, centímetro a centímetro, y en algún lugar de los bosques helados, alguien más sabía que Elsa no estaba perdida. Había escapado. La mañana siguiente no trajo sol, simplemente un cielo gris apagado que envolvía la tierra en quietud. La nieve había disminuido, pero el frío se sentía más intenso, como si algo invisible acechara justo más allá de los árboles. Walter se movía con una silenciosa determinación mientras atendía a los cachorros y revisaba a Elsa, que se recuperaba gradualmente. Había comenzado a moverse por sí misma, empujando a los cachorros más cerca de su calor, lamiéndolos suavemente con la gracia inherente de una madre. Había vitalidad en ella ahora. Junto a su cansancio. Los pensamientos de Walter se detenían en la conversación telefónica con Clara Jensen. Su voz aún resonaba en su mente, asustada, vacilante, pero aferrada a la esperanza. Había algo en su manera de hablar sobre Elsa que lo había afectado, un afecto genuino teñido de remordimiento. No podía disipar la imagen de ella en el umbral de su puerta, alguien intimidándola por un perro, por Elsa. Salió con su hacha, dirigiéndose hacia la leñera, necesitando la distracción del esfuerzo físico. La nieve yacía espesa, amortiguando sus pisadas. Sin embargo, algo se sentía mal. Hizo una pausa, girándose hacia la cabaña. Fue entonces cuando las notó, huellas. No eran suyas. No eran de la noche anterior. Estas eran recientes, anchas, pesadas, conduciendo desde el bosque hasta la parte trasera de la cabaña, y luego alejándose de nuevo, desviándose hacia la cresta este. El estómago de Walter se contrajo. Quienquiera que lo hubiera observado 2 noches antes se había acercado más, quizás incluso hasta la puerta. Y no solo una vez. Inspeccionó los árboles, pero los alrededores permanecieron quietos, demasiado quietos. Siguió las huellas durante una breve distancia, deteniéndose cuando vio una rama rota, partida limpiamente como si alguien se hubiera resbalado en la nieve y se hubiera agarrado para apoyarse. Y allí, suspendido del extremo, había un fragmento de tela rasgado, verde oscuro, deshilachado en el borde. No era el color de la chaqueta de un cazador ni de la ropa de nieve, esto era urbano, desgastado, un recordatorio de que quienquiera que hubiera venido no estaba simplemente perdido, estaba observando. Al regresar a la cabaña, Walter aseguró las puertas, atrancó las ventanas y volvió a inspeccionar las trampas de lazo que había ocultado alrededor del perímetro, viejas prácticas de guardabosques ahora aplicadas a algo mucho más personal. Se movió por cada habitación con silenciosa urgencia, el peso de sus instintos presionando sobre su pecho. Dentro, Elsa se había levantado a medias, con los ojos fijos en la puerta principal, las orejas puntiagudas y alertas. Gruñó, bajo y constante, protectora. Walter se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre su cabeza. «Lo viste, ¿verdad?», dijo suavemente. Ella no respondió,
Pero no necesitaba hacerlo, la mirada en sus ojos lo transmitía todo. Esa noche, mientras la nieve caía lánguidamente por el cielo y el viento presionaba suavemente contra el cristal, Walter finalmente se permitió sentarse. Sirvió una pequeña medida del bourbon que reservaba para los largos inviernos y se sentó cerca del fuego, con Elsa a sus pies. Los cachorros, ahora más fuertes, se tambaleaban y gateaban en su lecho de mantas, emitiendo ocasionalmente suaves gemidos que llenaban la cabaña con una extraña y esperanzadora melodía. Se reclinó y cerró los ojos, y los recuerdos afloraron. Recordó a Jaime, su hijo, la última disputa que habían tenido. Walter lo había acusado de ser irresponsable, desagradecido. Jaime había replicado, le había dicho que no comprendía, que nunca escuchaba, que era demasiado frío, demasiado inflexible. Y luego el portazo, neumáticos derrapando sobre la grava, un silencio que nunca se reparó. Walter abrió los ojos, con la garganta apretada. Miró a Elsa. Lo perdí, igual que la perdí a ella. Por primera vez en años, el dolor en su pecho no se sintió como un castigo, se sintió como una herida anhelando sanar. Entonces, justo después de la medianoche, falló la electricidad. La cabaña se sumió en la oscuridad. Walter agarró su linterna, con el corazón acelerado. Encendió el farol cerca de la chimenea, proyectando un resplandor cálido pero restringido por la habitación. Elsa ya se había puesto de pie, débil pero alerta, su cuerpo formando un escudo frente a sus cachorros, su gruñido regresó, más profundo esta vez, más gutural. Y entonces llegó el sonido, un crujido desde el porche delantero. Walter no se movió, apenas respiraba. Luego otro crujido, lento, deliberado, el inconfundible sonido de una bota sobre madera. Alcanzó el rifle que descansaba detrás del marco de la puerta, el mismo que había usado durante las misiones de rescate, y dio un paso hacia la entrada. Elsa permaneció en el centro de la habitación. Su cuerpo congelado en defensa, sus cachorros llorando suavemente detrás de ella. La luz del fuego danzaba sobre su pelaje, iluminando cada cicatriz, cada signo de la batalla que ya había librado. Y aún así, permanecía lista. Walter agarró el pomo de la puerta, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Luego la abrió de golpe. Y allí, desplomado en la nieve, había un hombre. Sangre en su chaqueta, escarcha en su barba, y con su último aliento antes de caer inconsciente, susurró una palabra, Elsa. Walter arrastró al hombre inconsciente al interior de la cabaña, apretando los dientes mientras lo colocaba con cuidado en el suelo cerca del fuego. Su chaqueta estaba saturada de sangre, en parte por una herida en el costado, el resto congelándose contra el material como hielo frágil. Walter cogió toallas limpias y las aplicó a la herida, moviéndose rápidamente, instintivamente, como lo había hecho durante los rescates en la naturaleza. Elsa permaneció inmóvil donde estaba, gruñendo bajo e incesantemente, sin mover un músculo excepto para interponerse protectoramente entre el hombre y sus cachorros. El hombre se agitó, su cabeza ladeándose débilmente hacia un lado. Elsa, murmuró de nuevo, su voz apenas un susurro. Walter entrecerró los ojos. ¿La conoces? El hombre intentó hablar, pero sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se volvió lacio. Walter maldijo entre dientes y sacó un botiquín de emergencia del armario, suministros viejos, pero aún servibles. Limpió y vendó la herida lo mejor que pudo. El hombre estaba pálido, con hielo adherido a sus pestañas y barba. Quienquiera que fuera, no solo se había perdido, había sido perseguido por algo más frío que la tormenta. Tardó casi una hora en recuperar la conciencia. Walter estaba sentado frente a él, con el rifle al alcance de la mano, mientras el fuego proyectaba sombras vacilantes por la habitación. Finalmente, los ojos del hombre parpadearon al abrirse, asustados y salvajes. ¿Dónde estoy? Graznó.
Estás a salvo por ahora, declaró Walter con cautela. Empieza a hablar. El hombre tosió, haciendo una mueca mientras el dolor le recorría el costado. Me llamo Caleb Jensen, el marido de Clara. Elsa solía ser nuestra. Walter sintió que el nombre lo golpeaba como un sonido resonante. Clara Jensen, la mujer del teléfono, la que mencionó que su hija había fallecido, la que afirmó que Elsa había desaparecido. Caleb vio a Elsa en la esquina. Su voz se quebró. Lo logró. Escapó. Walter permaneció en silencio. Esperó. Caleb tragó saliva y luego comenzó, su voz baja y temblorosa. Mi hija Lilia estaba enferma, cáncer. Diagnosticada cuando tenía 9 años. Elsa entró en nuestras vidas durante su último año, parte de un programa de perros de terapia. Pero no era terapia, era salvación. Lilia la adoraba, no la dejaba fuera de su vista. Elsa dormía junto a su cama de hospital todas las noches. Siguió una larga pausa. Sus ojos se humedecieron. Cuando Lilia murió, Elsa se quedó junto a su cama vacía durante días. No comía, no se movía. Clara, ella cambió después de eso. Estaba tan rota. Ambos lo estábamos. Pero Clara, empezó a escuchar a este tipo. Dijo que era un entrenador. Dijo que Elsa necesitaba ser reacondicionada, que estaba sufriendo demasiado y se volvería peligrosa. Walter apretó la mandíbula. Déjame adivinar, no era un entrenador. Caleb asintió lentamente. Era un traficante. Cogía perros, buenos perros como Elsa, y los vendía. Clara no lo supo al principio, pero cuando me enteré, intenté detenerlo. ¿Y él te hizo eso?, preguntó Walter, mirando hacia la herida vendada. Intenté recuperar a Elsa, dijo Caleb. Lo rastreé hasta unas instalaciones a las afueras del pueblo. Lo enfrenté. Tenía gente. Me golpearon, me dejaron en el bosque para morir. Ni siquiera sabía que Elsa había escapado hasta que alguien se presentó en la puerta de Clara exigiendo dinero. Le dijo que la perra seguía viva y que si la quería de vuelta, tendría que pagar. Walter se levantó, caminando de un lado a otro. Las piezas encajaban, la manta, las iniciales, las amenazas. Elsa no solo había sobrevivido, había corrido, preñada, herida, a través de una tormenta de invierno, llevando a sus cachorros y un símbolo de la niña que perdió. Es más que una perra, dijo Caleb en voz baja, observando a Elsa con reverencia. Es la última pieza de nuestra hija que tenemos. Walter se giró para mirarla. Seguía observando a Caleb, con las orejas crispadas, su gruñido se había desvanecido pero no desaparecido. Dio un paso más cerca, arrodillándose a su altura. Está bien, dijo suavemente. No está aquí para hacerte daño. Caleb extendió lentamente la mano, con la palma hacia arriba. Elsa. Al principio no se movió. Luego, después de varios latidos, avanzó lentamente, cautelosa, temblorosa, y olfateó su mano. Su nariz tocó su palma, su cabeza se inclinó. Caleb ahogó un sonido entre un sollozo y una risa. ¿Me recuerdas? Walter retrocedió, abrumado. El fuego parpadeó más brillante por un momento, bañando la habitación en luz dorada. Los cachorros gimieron suavemente. La paz, por primera vez en días, se instaló en la cabaña como aire cálido después de una tormenta. Pero no duró. La voz de Caleb se tornó grave. Sigue buscándola. Sabe que escapó. Sabe que alguien la está ayudando. Walter miró por la ventana. El bosque, ahora tranquilo pero embrujado por el silencio. Entonces nosotros tampoco pararemos, dijo. Ambos sabían que no había terminado. La verdadera tormenta ni siquiera había comenzado.
La nieve había disminuido hasta convertirse en una delicada neblina que flotaba entre los árboles como pálidas cenizas. Sin embargo, el silencio exterior había cambiado ahora, no era tranquilo, sino tenso, observador. Walter lo sentía en lo más profundo de su ser. Esa intuición en la que no había confiado en años había regresado con toda su intensidad, susurrándole a través del viento y las ramas. El peligro no estaba lejano. La advertencia de Caleb persistía en sus pensamientos como una nube de tormenta que se avecinaba, no parará. Dentro, Elsa se ponía de pie con más frecuencia, su vigor regresando más rápidamente de lo que nadie anticipaba. Sus ojos permanecían agudos, fijos en las ventanas, siguiendo cada movimiento exterior con inquebrantable concentración. Los cachorros crecían más fuertes cada día, alimentándose bien y chillando con vitalidad. Sin embargo, con cada hora que pasaba, Walter sentía intensificarse la presión. El tiempo se agotaba, todos lo sentían. Caleb estaba junto a la ventana con unos viejos prismáticos que Walter había recuperado del almacén. Inspeccionaba la línea de la cresta, su cuerpo aún recuperándose de la profunda herida en el costado. Podría estar ahí fuera ya, murmuró, observando, esperando a que bajemos la guardia. Walter asintió. Entonces no lo haremos. Juntos, comenzaron a reforzar la cabaña. Walter instruyó a Caleb sobre cómo colocar alarmas perimetrales silenciosas, no para infligir daño, sino para proporcionar advertencia. Cuerdas ensartadas con latas, alertas de cable trampa hechas con equipo de caza sobrante y tablones ocultos bajo la nieve para delatar el movimiento. Era el tipo de preparación que Walter no había emprendido desde sus días como guardabosques de rescate. Pero esta vez, no se trataba de excursionistas perdidos o incendios forestales, esta vez, se trataba de proteger a una madre que ya había arriesgado todo para proteger a su prole. Mientras trabajaban, Walter se encontró confiando, algo que no había hecho en años. Le habló a Caleb sobre Margarita, sobre Jaime, las discusiones a gritos, el silencio subsiguiente, los años vacíos, como creía haberse aislado permanentemente de la pérdida. ¿Cómo Elsa había alterado eso? ¿Crees que un perro puede salvar a un hombre de sí mismo? Inquirió Walter una noche mientras estaban junto al fuego. Caleb asintió sin dudarlo. Vi a esa perra dormir junto a mi hija moribunda todas las noches durante 6 meses. Vi la forma en que la miraba, como si conociera el dolor, como si lo llevara si pudiera. Walter no ofreció respuesta, pero sus ojos brillaron, no hacía falta decir nada más. Esa noche, justo después de la medianoche, un solo crujido resonó entre los árboles, un disparo. Elsa se incorporó de un salto, un gruñido bajo retumbando en su garganta. Los cachorros gritaron alarmados. Caleb alcanzó el rifle. Walter, con el corazón palpitando, se acercó a la ventana, y allí, clavado en el árbol justo más allá del perímetro, había un trozo de papel ondeando al viento. Walter salió lentamente, sin hacer caso del escozor del frío contra su rostro. Arrancó la nota y la desdobló con dedos temblorosos. La perra es mía. Márchate. Sin nombre, sin firma, solo ese ultimátum, conciso, tajante, final. Walter miró fijamente al bosque. El suelo cubierto de nieve parecía inmóvil, pero sabía que alguien estaba ahí fuera. Se giró y volvió a entrar. Vienen esta noche, declaró secamente. Se prepararon. Walter trasladó a los cachorros al semisótano bajo las tablas del suelo, envolviéndolos en mantas con bolsas de agua caliente, revisando la ventilación, sellándolo en silencio. Caleb cargó el rifle y localizó el viejo revólver que Walter no había tocado desde el funeral de Margarita. 2 armas, 2 hombres y una familia que proteger. Apagaron todas las luces excepto un farol y esperaron. La cabaña permaneció en casi silencio, salvo por el suave tic-tac de un viejo reloj de pared y el ocasional susurro desde el semisótano.
Alrededor de las 3 de la madrugada, llegó el primer sonido, un leve crujido de nieve bajo unas botas, luego otro. Walter estaba en la puerta, rifle en mano, los ojos fijos en las débiles sombras que se movían entre los árboles. Luego un estruendo, cristales rompiéndose en la habitación trasera. Caleb se giró hacia el sonido. «Está dentro». Se separaron. Walter se movió hacia el frente, Caleb hacia la parte trasera. Elsa permaneció junto a las tablas del suelo, su cuerpo plantado entre sus cachorros y la amenaza, su gruñido ahora una advertencia atronadora que llenaba la habitación. La puerta se abrió de golpe. Un intruso vestido de oscuro, con el rostro oculto, entró como un fantasma. Walter no dudó. «Fuera», gruñó. El hombre sonrió con desdén. «No entiendes lo que vale». Antes de que Walter pudiera responder, Elsa se lanzó hacia adelante. Se movió como el fuego, cruda e implacable. Su cuerpo se estrelló contra el hombre con una fuerza que Walter no creía que aún poseyera. Cayeron al suelo, y el hombre gritó cuando los dientes de ella encontraron agarre en su brazo. Caleb llegó justo a tiempo para patear el arma de la mano del atacante. Se desató una lucha, caos y furia y supervivencia entrelazados. Pero al final, no fue una bala ni una trampa lo que lo detuvo, fue Elsa. Se paró sobre él, sangrando por el hombro, con el pecho agitado y los ojos salvajes. El hombre no volvió a moverse. La policía llegó 30 minutos después, respondiendo a una débil llamada de auxilio que Caleb había enviado antes cuando la electricidad había regresado brevemente. Encontraron al atacante reducido, sangrando, gruñendo, un conocido traficante con vínculos con la cría ilegal y el maltrato animal. Elsa yacía en el suelo, exhausta e inmóvil. Walter se arrodilló a su lado, acunando su cabeza entre sus manos. «Lo hiciste», susurró. «Los protegiste». Sus ojos se cerraron con un aleteo, no por miedo esta vez, sino por paz. Y por primera vez en años, Walter lloró, no de pena, sino de asombro. Los días que siguieron al asalto se sintieron como despertar de un invierno prolongado y duro. La policía se había llevado al traficante reducido, con el rostro ensangrentado y contraído por la furia, pero no pronunció más palabras. Cualquier influencia que una vez ejerció había sido deshecha por la nieve, por el espíritu de una pastora alemana que se negó a ceder, y por dos hombres que habían soportado demasiado para permitir que les quitaran algo más. Elsa fue trasladada urgentemente a la única clínica veterinaria del pueblo, sus heridas graves pero manejables. Walter la acompañó durante todo el viaje, su mano descansando sobre la pata de ella mientras yacía sedada en el asiento trasero, una manta cubriéndola, la misma manta, ahora limpia y entera, sus bordes remendados por su propia mano la noche anterior. Las iniciales JC habían sido meticulosamente recosidas a la luz de las velas, un homenaje no solo a su pasado sino a lo que había soportado a través de la tormenta. Los cachorros estaban seguros, calientes y más robustos que nunca. Fueron colocados temporalmente al cuidado de una familia de acogida local, en la que Walter confiaba implícitamente. Y sin embargo, a pesar de todo lo superado, un dolor silencioso persistía en su pecho, pues sabía que las despedidas eran inminentes. En la clínica, la recuperación de Elsa asombró al personal. Estaba alerta, receptiva y se negaba a comer a menos que Walter estuviera presente. Clara la visitó por primera vez 3 días después del ataque. Permaneció inmóvil en el umbral, con lágrimas asomando a sus ojos mientras contemplaba a Elsa acurrucada suavemente en su cama de hospital, con los ojos enfocados y conscientes. «¿Te recuerda?», dijo Walter en voz baja. Clara se arrodilló, extendiendo una mano temblorosa. Elsa se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza contra la palma de Clara. No fue simplemente un reencuentro, fue una absolución.
La carga que Clara había llevado desde el fallecimiento de Lilia pareció disiparse en ese instante. Lloró abiertamente, murmurando disculpas, y Elsa escuchó, no con juicio, sino con comprensión. Algunas verdades que los perros comprendían mejor de lo que los humanos jamás podrían. Caleb entró silenciosamente detrás de ella, de pie junto a Walter. Creo que siempre ha sido la más fuerte, observó. Walter sonrió levemente. No hay duda de eso. Transcurrió una semana, luego otra. Walter permaneció cerca de la clínica, visitándola a diario. Caminaba por las calles nevadas del pequeño pueblo cada mañana, a veces deteniéndose cerca de la oficina de correos, mirando la bandera roja del buzón. Un día, después de mucha vacilación, compuso una carta para Jaime. No era larga, solo unos pocos párrafos. Sin justificaciones, sin racionalizaciones, solo la verdad. Le informó a su hijo sobre Margarita, sobre el silencio, y sobre una perra que había entrado en su vida envuelta en una manta, llevando 3 nuevas vidas y toda una vida de dolor. No pidió perdón, solo pidió ser recordado. Deslizó la carta en el buzón y se alejó. Al final de la segunda semana, Elsa recibió el alta para ir a casa. Pero, ¿dónde estaba el hogar? Clara y Caleb deseaban llevársela, naturalmente, había sido el corazón de su hija. Sin embargo, Elsa no se movió cuando la llamaron. Se giró en cambio hacia Walter, sus ojos tranquilos, llenos de una lealtad forjada en hielo y fuego. Walter se arrodilló. Está bien, susurró. Vas con ellos. Pero Elsa permaneció firme. Clara dio un paso adelante. Quizás uno de los cachorros debería quedarse contigo. Walter levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Ella sonrió. Lo salvaste. La salvaste a ella. Nos devolviste algo que creíamos haber perdido para siempre. Creo que Lilia habría querido que uno se quedara contigo. Detrás de ellos, una bolita de pelo se adelantó tambaleándose sobre sus cortas patas, una hembra con los ojos intensos de Elsa y su tranquila fortaleza. Lamió la mano de Walter, luego trepó torpemente a su regazo y se acurrucó como si siempre hubiera pertenecido allí. La llamaron Esperanza. Esa primavera, la nieve retrocedió más gradualmente de lo habitual, pero el calor llegó de todos modos. La cabaña de Walter parecía diferente ahora. La manta colgaba de la barandilla del porche, lavada y cosida con afecto, un símbolo no de angustia, sino de supervivencia. Elsa visitaba con frecuencia a Clara y Caleb. Se había convertido en un conducto, no solo entre familias, sino entre corazones fracturados que se reparaban juntos. Walter ya no se sentaba en soledad junto al fuego, Esperanza ahora dormía a sus pies. Y por las mañanas, recorrían juntos la cresta. A veces Walter hablaba en voz alta, no porque estuviera solo, sino porque ya no temía el silencio. Le hablaba a Margarita, a Lilia, al pasado del que una vez huyó. Y a veces le hablaba a Elsa, agradeciéndole cosas que no podía articular. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y los árboles se volvían dorados, una camioneta entró en el camino de entrada. Un joven salió, vacilante, con los ojos buscando. Walter estaba en el porche, con el corazón palpitando. El hombre levantó una mano a modo de saludo. Papá. Walter no habló, su voz estaba atrapada en algún lugar entre la incredulidad y las lágrimas. Jaime dio un paso adelante y Walter abrió los brazos. La escena final pertenecía a Elsa, descansando en el porche junto al hombre que la había llevado a través de la tormenta, con los ojos cerrados. El pecho subiendo lenta y constantemente. Los cachorros a salvo, el pasado reparado, la nieve desaparecida, y en la brisa, la manta ondeaba, sus iniciales ya no solo un nombre, sino un legado. A veces las noches más frías no te rompen, te llevan a casa.